A empezar el capítulo 4, memoria episódica. Como todos los temas, la frase con la que comienza es la siguiente. Hay que haber empezado a perder la memoria, aunque sea solo a retazos, para darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye toda nuestra vida. Una vida sin memoria no sería vida. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada. De Luis Buñuel. 4.1. Introducción. Disponemos de un amplio arsenal de experiencias personales vividas en un momento concreto de nuestra vida y en un lugar determinado, que podemos transmitir con relativa facilidad a otras personas. Además, la descripción que realizamos al verbalizar estos recuerdos coincide con la noción de memoria comúnmente utilizada en nuestro lenguaje cotidiano. En un contexto científico, los investigadores de la memoria se refieren a este sistema de memoria como memoria episódica, memoria de eventos para algunos autores como Squire. En 1972, Endel Toulmin introduce el término de memoria episódica. Toulmin 2002. La memoria episódica es un sistema de memoria orientada al pasado, de evolución reciente, desarrollo tardío y deterioro temprano, más vulnerable que otros sistemas de memoria a la disfunción neuronal, y probablemente exclusivo de los seres humanos. Hace posible el viaje mental en el tiempo a través del tiempo subjetivo, del presente al pasado, lo que permite reexperimentar, a través de la conciencia autonoética, las propias experiencias anteriores. Sus operaciones requieren, pero van más allá del sistema de memoria semántica. La recuperación de información de la memoria episódica, recuerdo o rememoración consciente, depende del establecimiento de un conjunto mental específico denominado modo de recuperación episódica. La memoria episódica es atendida por una red ampliamente distribuida de regiones corticales y subcorticales del cerebro, que se solapa con las redes que atienden otros sistemas de memoria, pero también las supera. Las propiedades principales de la memoria episódica serían: 1. Un desarrollo evolutivo más bien tardío que contrastaría con su deterioro más bien temprano. 2. Su aparente exclusividad humana y en relación a los recuerdos autobiográficos. 3. La consciencia autonoética que lo caracteriza. 4. Un conjunto de redes neuronales específico pero no exclusivo. Y 5. Su compleja interrelación con los sistemas de memoria semántico. Fue Toulmin, al inicio de los años 70, quien diferenció entre dos subsistemas de memoria declarativa, la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica es aquella que recuerda experiencias personales cotidianas, el recuerdo, mientras que la memoria semántica es para almacenar y recuperar el conocimiento factual. Estaríamos hablando aquí del conocimiento. Toulmin y otros autores se centraron en determinar las propiedades distintivas de ambos sistemas declarativos con el objetivo de establecer su independencia e identificaron fuentes de evidencia que apoyaban esta disociación. Posiblemente una de las propiedades que mejor describe la naturaleza del sistema episódico es el contexto espaciotemporal, bajo el que se representan los contenidos episódicos, contexto que se encuentra ausente en la información de carácter semántico. Asimismo, los contenidos y su organización en el sistema cognitivo, la experiencia a la hora de recuperar tales contenidos, la influencia de las interferencias o olvido, la forma de adquisición o el propio acceso a la información constituyen divergencias que no podemos obviar a la hora de entender las propiedades diferenciales de ambos subsistemas. También, la evidencia procedente de estudios de neuroimagen, las investigaciones realizadas en poblaciones de diferentes edades o estudios realizados con pacientes amnésicos constituyen fuentes de evidencia relevantes a la hora de entender las características que los describen. Por ejemplo, podemos resaltar las aportaciones de los estudios realizados en el paciente amnésico K.C., que, aun teniendo preservada la memoria semántica, no era capaz de recordar ninguna de sus experiencias personales pasadas. En esta misma línea, la literatura también muestra la descripción de pacientes con amnesia semántica que manifiestan la disociación opuesta, es decir, el deterioro de los contenidos semánticos y la conservación de sus experiencias personales. Vale, entonces todas estas evidencias hacían referencia a que
existía esta disociación entre memoria episódica, que es aquella que está orientada a recordar experiencias personales cotidianas, y memoria semántica, para almacenar y recuperar el conocimiento factual, ¿vale? Desde sus inicios, ambos sistemas se presentaban como independientes para la mayoría de los autores, y por tanto cada línea de investigación ha explorado su respectivo sistema con tareas de laboratorio y materiales específicos. Sin embargo, aunque esta tradición continúa en la actualidad, no podemos afirmar que se trate de sistemas totalmente independientes. En los años 80, Toulmin se vio en la necesidad de reconceptualizar sus ideas previas sobre la memoria episódica y semántica, proponiendo un acercamiento a las cualidades que ambos sistemas compartían a pesar de estar funcionalmente separadas. De esta forma, Toulmin situó la memoria episódica como una subcategoría de la memoria semántica y a la memoria semántica como un prerequisito de la memoria episódica. En 2002, lo vuelve a confirmar al decir que las operaciones de la memoria episódica, que recordemos que la episódica es aquellas de las experiencias personales cotidianas, requieren, pero van más allá de la memoria semántica. Es decir, que las operaciones relacionadas con la experiencia personal requiere a la memoria semántica, que es la del conocimiento, pero va más allá de la memoria semántica. 4.2.1 Experiencias de recuperación. En los años 70, Toulmin identificó dos tipos de memoria dentro de la memoria a largo plazo, la memoria semántica y la memoria episódica. Esta distinción se basó principalmente en las tareas de memoria utilizadas en el laboratorio para evocarlas. En 1983, Toulmin define ambos conceptos en términos de sistemas de memoria, sistemas mente-cerebro funcionalmente diferenciados aunque superpuestos. Además, planteó una distinción basada en la experiencia subjetiva entre dos tipos de conciencia asociados a cada uno de estos sistemas. Tenemos por un lado la conciencia autonoética o autoconocimiento y por otro lado la conciencia noética o conocimiento. En cuanto a la primera, la conciencia autonoética o conocimiento define como propiedad definitoria de la memoria episódica. Nos permite viajar en el tiempo al recordar experiencias personales en las que estuvimos presentes. Toulmin utilizó el término recordar para referirse a este tipo de conciencia durante el proceso de recuperación. La conciencia noética o conocimiento está relacionado con la memoria semántica. Se expresa sin ningún tipo de autorrecuerdo y se caracteriza por la conciencia de familiaridad. Toulmin utilizó los términos conocer o saber para describir este tipo de conciencia durante el periodo de recuperación. Entonces, la conciencia autonoética o conocimiento lo vincula a recordar y la conciencia noética o conocimiento al término conocer o saber. En 1985, Toulmin demostró que los participantes de sus estudios podían comprender e informar con facilidad de los dos tipos de conciencia utilizando las respuestas de recordar y saber. Por ejemplo, en las pruebas de reconocimiento, además de identificar qué palabras habían estudiado previamente, que estaban entremezcladas con palabras nuevas, tenían que responder si las recordaban o si las sabían. El proceso de recordar implica una recuperación consciente de la información en la memoria, en el cual reconstruimos una experiencia pasada y recordamos detalles específicos y contextuales asociados a ella. Al recordar somos capaces de revivir eventos pasados y traerlos a nuestra conciencia, experimentando nuevamente la sensación de haberlos vivido. Por ejemplo, al recordar un cumpleaños especial, podemos evocar detalles como el lugar, las personas presentes, emociones que experimentamos. Por otro lado, el proceso de saber implica la familiaridad con la información almacenada en la memoria semántica. Es más automático y rápido que el proceso de recordar. Saber algo no implica recordar el contexto o los detalles específicos asociados, pero sentimos que la información es conocida y nos hemos encontrado previamente con ella. Por ejemplo, al realizar un examen tipo test, podemos saber las respuestas sin recordar cómo o cuándo aprendimos esa información. Esta distinción dio lugar al procedimiento de recordar o saber.
que es uno de los procedimientos metodológicos más utilizados para separar entre las contribuciones que la recolección o recordar y la familiaridad o saber hacen al proceso de reconocimiento. 4.2.2 Principales modelos teóricos. Dos propuestas destacadas fueron las de Squire en 1987 y 2004 y Scatcher y Tulvin en 1994. Ambos modelos son bastante compatibles. Reconocieron la existencia de múltiples sistemas de memoria que funcionaban de manera interconectada y que son responsables de diferentes tipos de memoria y habilidades cognitivas. Y por otro lado, sentaron las bases para futuras investigaciones y teorías sobre los sistemas de memoria y han sido de gran influencia en el campo de la psicología y la neurociencia cognitiva. En su propuesta inicial, Squire utilizó el término de memoria de eventos para referirse al sistema de memoria episódica dentro de la memoria declarativa. Puso énfasis en el origen neuroanatómico al distinguir entre memoria declarativa y memoria no declarativa. La memoria declarativa es consciente y explícita, involucrada en el recuerdo de hechos y eventos específicos y que depende principalmente del hipocampo y estructuras adyacentes. A través de este sistema somos capaces de recordar y evocar conscientemente eventos y hechos pasados. En cuanto a la memoria no declarativa, es de carácter más automático. Se pondría en marcha sin necesidad de un recuerdo consciente de cómo lo aprendimos. Se relaciona con el aprendizaje procedimental y habilidades motoras, entre otros, y tiene un origen en sistemas cerebrales diferentes, como los ganglios basales y el cerebelo. Chater y Tulvin establecieron la distinción entre los diferentes sistemas de memoria, pero desde una perspectiva más representacional. Se centraron en las características y propiedades de la información almacenada en la memoria. Hicieron una importante distinción entre el sistema semántico y el sistema episódico. En cuanto al sistema semántico, este tipo de memoria representaría el conocimiento general sobre el mundo, como conceptos, hechos y significados. Y la memoria episódica representaría eventos específicos y personales con su contexto espacial y temporal. 4.3 Procesos de memoria. En los años 50, a partir de la metáfora del ordenador o metáfora de la máquina, desde el paradigma de la psicología cognitiva, se ha definido la memoria como el proceso cognitivo o mental encargado de codificar, almacenar y recuperar posteriormente la información previamente codificada. Primero, en el proceso de codificación, la información del mundo externo llega a nuestro sistema de memoria a partir de entradas o de registros sensoriales y debe adaptarse a una forma que el sistema pueda manejar con el objetivo de que pueda ser almacenada. Puede transcribirse utilizando diferentes códigos de representación, pues por ejemplo tenemos visual, una imagen, o verbal o acústica, un sonido, o semántica, significado. Las pruebas que se suelen utilizar para evaluar el formato en que se representa esta información en los diferentes sistemas de memoria sugieren que en la memoria a corto plazo es la codificación verbal o acústica la que parece predominar, y en la memoria a largo plazo parece ser la codificación semántica, aunque admitiría cualquier código de representación. Entonces, en la memoria a corto plazo predomina la codificación verbal o acústica, y en la memoria a largo plazo la codificación semántica, que semántica recordemos que es el significado. El proceso de codificación suele dividirse además en dos subprocesos más específicos. Tenemos la adquisición y la consolidación. La adquisición, durante la cual los inputs provenientes de las memorias sensoriales son registradas en el sistema cognitivo para someterse a diferentes análisis. Y por otro lado, la consolidación, el sistema cognitivo se encargaría de la creación de representaciones o huellas de memoria cada vez más fuertes. En este proceso, el sueño juega un papel esencial. Ahora, después del proceso de codificación, pasamos al proceso de almacenamiento. El almacenamiento, más que un proceso en sí, representaría el estado en el que se encuentra la información codificada. Una de las formas de describir ese estado consistiría en determinar la naturaleza de los almacenes de memoria. Dónde se almacena la información, que sería el engrama, cuánto tiempo está disponible, duración, qué cantidad de información se puede almacenar en cada momento, capacidad,
¿Y qué tipo de información se guarda? Códigos de representación. La investigación clásica se ha centrado en describir y analizar las diferencias en el almacenamiento de la información de los sistemas a corto y a largo plazo. Y finalmente, después del proceso de codificación y el proceso de almacenamiento, tenemos el proceso de recuperación. El proceso de recuperación implicaría cómo el sistema accede a las representaciones o huellas de memoria para poder utilizarlas en el momento presente o futuro. La forma en la que codificamos y almacenamos la información afecta a la forma en la que recuperamos. Los procesos de codificación y recuperación no son independientes. 4.2.2 Codificación y almacenamiento. Factores que influyen en la eficacia del proceso de codificación de memoria. El tiempo que nos exponemos a un evento específico, la frecuencia con la que interactuamos con algo, la atención que le prestamos, el nivel de profundidad con el que procesamos la información entrante y las estrategias que utilizamos para organizarla. 4.3.1.1 ¿Vale? Estamos dentro de codificación y almacenamiento. Tiempo de exposición. Si observamos algo durante suficiente tiempo, después lo recordamos con más facilidad que si simplemente lo vemos de pasada. Podríamos preguntarnos si la cantidad de tiempo que un estímulo está físicamente disponible para que lo examinemos afectará a nuestro recuerdo posterior. Existe evidencia de que efectivamente el tiempo de exposición a un estímulo parece tener sus efectos sobre el aprendizaje. Guillon y Shiffrin, en 1984, presentaron un determinado material para que fuera memorizado variando el tiempo que los participantes lo tenían disponible de 1 a 3 segundos. Los resultados mostraron que tanto el recuerdo como el reconocimiento fueron significativamente mejores cuando durante la codificación los participantes estuvieron expuestos a 3 segundos a los materiales frente a la exposición más breve, que sería 1 segundo. Hippel y Hawkins evaluaron el efecto del tiempo de exposición del estímulo en primer lugar, 2 tareas explícitas de recuerdo, una con clave perceptivas, grafémicas, y otra con claves semánticas. Y en segundo lugar, 2 pruebas implícitas, una perceptiva y otra conceptual. Es decir, utilizaron un diseño 2x2x6. En primer lugar, el 2x2x6, el 2 es el tipo de prueba que era perceptiva o conceptual. Luego el siguiente 2 del 2x2x6 hace referencia a la medida de memoria implícita o explícita y finalmente el por 6 hace referencia al tiempo de exposición, que podían ser 50, 100, 200, 500, 1000 o 2000 milisegundos. En total, 10 palabras para cada tiempo de exposición en 4 grupos diferentes, ¿vale? 10 palabras para cada tiempo de exposición. Que el tiempo de exposición son los 6 que hemos visto anteriormente, 50, 100, 200, etc. 2 grupos realizaron la tarea de memoria implícita, uno la tarea perceptiva y otro la tarea conceptual. Los otros 2 grupos realizaron las tareas de memoria explícita, uno con la perceptiva y otro con la conceptual. En la fase de estudio o codificación se les presentó a los 4 grupos cada palabra, pidiéndoles que emitieran un juicio sobre lo agradable que les parecía la palabra visualmente utilizando una escala Likert de 5 puntos y basándose en el tamaño, la forma y el patrón de letras de la palabra. En la fase de test o prueba, los participantes en las condiciones de memoria implícita realizaron las tareas de compleción de fragmentos de palabras, tipo perceptivo, o de conocimiento general, tipo conceptual. Y los participantes en las condiciones de memoria explícita, perceptiva y conceptual realizaron las palabras de recuerdo con claves. Los autores encontraron que en las tareas de memoria implícita el tiempo de exposición produjo un aumento de la memoria perceptiva implícita, pero no de la memoria conceptual implícita. Esta disociación, sin embargo, no se replicó en tareas explícitas, donde el tiempo de exposición condujo a aumentos tanto de la memoria explícita perceptiva como conceptual. ¿Vale? Entonces, en la memoria implícita se produce un aumento de la memoria perceptiva, pero no de la conceptual,
y en la explícita se produce este aumento en ambos. Parece que el tiempo de exposición durante la codificación explícita tiene una influencia positiva en el aprendizaje. A mayor tiempo de exposición, mejor recuerdo posterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la frecuencia con la que nos exponemos a algo puede tener un impacto significativo en la memoria. Y por ello, ahora vamos a pasar al punto siguiente, que es frecuencia de exposición, el espaciado y el efecto de la práctica distribuida. Baddeley y Longman comprobaron que la repetición de algo es fundamental para el aprendizaje. En su estudio, evaluaron los efectos de la práctica en un contexto fuera de laboratorio. En los años 70, la Oficina de Correos británica tuvo que enseñar en poco tiempo a carteros nobles a introducir códigos postales en unas máquinas especiales. Como el tiempo es oro, esos investigadores se plantearon averiguar cómo enseñar a estos carteros para realizar su trabajo de la forma más rápida y eficiente. Con este objetivo, crearon 4 grupos de aprendizaje diferentes que entrenaron en función de la duración de las sesiones, 1 a 2 horas, y de la frecuencia de las mismas, 1 o 2 veces al día. Un primer grupo tuvo una sesión de entrenamiento al día de 1 hora de duración. El tercer grupo realizó 2 sesiones al día de 1 hora de duración. Y el cuarto grupo realizó 2 sesiones al día de 2 horas de duración. Entonces, el grupo 1, una sesión de entrenamiento al día, 1 hora. El segundo grupo, una sesión de entrenamiento al día, 2 horas. El tercer grupo, 2 sesiones al día, 1 hora. Y el último grupo, 2 sesiones al día, 2 horas. La variable dependiente utilizada para medir el aprendizaje en función de la frecuencia y duración de las sesiones fue el número de pulsaciones correctas por segundo. En la figura podemos ver que el aprendizaje más eficiente se produjo en el grupo que recibió una sesión de 1 hora al día. El menos eficiente fue el grupo entrenado durante 2 sesiones de 2 horas, ya que después de las mismas horas de práctica, el grupo de una sesión por 1 hora alcanzó la máxima velocidad de pulsaciones en comparación con el resto de grupos. Es decir, que siendo el número de horas dedicadas al aprendizaje el mismo, solo cambia la distribución de las sesiones de aprendizaje. Estos resultados parecen apuntar a que es preferible que el aprendizaje se distribuya a lo largo del tiempo en lugar de hacerlo de forma masiva. Es lo que se conoce como el efecto de práctica distribuida. Vale, si vemos la figura 4.4 de efectos de la práctica en función del número de sesiones y horas de entrenamiento, vemos que el más eficiente es el de 1 hora al día, una sesión. El siguiente más eficiente es el de 2 sesiones al día, 1 hora. El siguiente más eficiente es una sesión, 2 horas. Y finalmente, como hemos dicho, el peor de todos es el de 2 sesiones, 2 horas. Ebbinghaus, en sus estudios con la sílaba sin sentido, ya observó que la cantidad de aprendizaje depende del total de tiempo que una persona dedica a aprender. Sin embargo, este tiempo no es constante. El tiempo que empleamos la primera vez que queremos aprender algo es mucho mayor que el que necesitamos para seguir aprendiendo una segunda, tercera o cuarta vez. Se produce un ahorro en el reaprendizaje del material. La práctica distribuida sugiere que nos podemos aprovechar de este ahorro y repartir los episodios de aprendizaje a lo largo del tiempo en lugar de condensarlos todos en un único episodio. Produce un beneficio robusto en el aprendizaje y la memoria, que se ha encontrado en diferentes rangos de edad y en una amplia variedad de tareas de aprendizaje de distinta dificultad, con diversos materiales y en contextos tanto de laboratorio como aplicados. Una de las hipótesis que pueden explicar el efecto de la práctica distribuida más utilizada se relaciona con el efecto del espaciado, según el cual, a la hora de realizar un aprendizaje es más efectivo dejar espacio, tiempo, entre las presentaciones, porque esto facilita el recuerdo. Madigan realizó varios experimentos en los que exploró el recuerdo libre de listas de palabras en las que algunos elementos se presentaban una sola vez. Otros elementos se presentaban 2 veces. En este caso, el autor manipuló las variables independientes retardo, es decir, el número de palabras que intervenían entre la primera y la segunda presentación.
Los resultados mostraban que la probabilidad de recordar las palabras presentadas 2 veces aumentaba a medida que lo hacía el desfase entre presentaciones, es decir, cuando había un mayor retardo entre las 2 presentaciones. Este efecto es un hallazgo robusto y fiable, respaldado tanto por estudios conductuales como de imagen. Sin embargo, sus mecanismos cognitivos o neurales no están tan claros. Una primera hipótesis sugería que espaciar las presentaciones evitaba un procesamiento deficiente de los estímulos que se presentaban de manera masiva, habituación atencional. Otra hipótesis sugiere que la exposición repetida a un elemento sirve como recordatorio de la experiencia previa con el mismo, promoviendo así la retención a largo plazo. Esta explicación se conoce como hipótesis de la recuperación en la fase de estudio y fue propuesta por Tíos y D'Agostino en 1976. Los efectos despaciados se producen cuando tras la segunda presentación de un elemento, las personas recuperan la presentación anterior y añaden información adicional al rastro de memoria. York y Allen en 1970 sugirieron que el beneficio del espaciado se produce porque al aumentar el tiempo entre las repeticiones de un ítem en el estudio, también aumenta la probabilidad de que el ítem sea codificado de forma diferente debido a los cambios en el entorno, ya que es más fácil que la codificación se dé en más de un contexto. Esta hipótesis de la variabilidad de la codificación resalta la idea de que en condiciones de estudio espaciado, dado que la codificación de un ítem se produce presumiblemente en más de un contexto, es más probable que uno o más de estos contextos se reintegren parcialmente en la recuperación posterior, mejorando así la retención global del ítem. Más recientemente, el efecto del espaciado se ha relacionado con el proceso biológico de la consolidación. Landauer propuso que la primera aparición de un ítem inicia un proceso de consolidación, que debe seguir su curso para que la segunda aparición sea más eficaz para el aprendizaje. Sin embargo, si la segunda ocurrencia se produce demasiado pronto, añade poca actividad neuronal a la primera ocurrencia ya activa, lo que resulta en una consolidación adicional mínima. No se puede descartar que sean la combinación de un procesamiento deficiente, la variabilidad contextual, la recuperación e incluso el proceso de consolidación los que produzcan los beneficios del espaciado en diferentes tipos de tareas de aprendizaje y memoria. 4.3.1.3 Hipótesis de la codificación dual. A finales de los 60 y principios de los 70, la importancia de las imágenes visuales en el recuerdo de palabras impacta contra los principios básicos de los seguidores de la escuela del aprendizaje verbal iniciada por Ebbinghaus. Este descubrimiento, realizado por Allen Paivio, parecía sugerir que las palabras que se presentaban en los estudios que los participantes tenían que memorizar generaban una imagen visual o código de representación, que sería un buen predictor del recuerdo posterior. Vale, ahora tenemos un recuadro donde aparecen 3 listas. En cada lista hay una serie de palabras y tú debes tapar las 2 listas y quedarte con una de ellas y leerla a un ritmo constante. Después cerrar los ojos, contar desde el número 30 hasta el 0 y empezar a escribir en un folio en blanco todas las palabras de la lista que tú recuerdes. Entonces, aquí lo que te dice es que seguramente una de las listas, en este caso la lista C, es la más fácil de recordar, después la B y por último la A, con menor número de ítems recordados y menos ítems anotados porque sus elementos son palabras que son difíciles de imaginar y son más abstractas. La lista A, que es la que dice que es la más difícil, tiene palabras como amor, lujuria, libertad, belleza, razonamiento, fortaleza, amistad, mientras que la lista que es más fácil de recordar es puerro, apio, lechuga, pepino, ajo, cebolla, rúcula, que tienen palabras concretas e imaginables, al igual que en la lista B, que tiene palabras como juguete, libro, árbol, cabello, manzana, ventana, tren, caballo, moneda o amarillo. Y además están relacionadas semánticamente, lo que facilita el recuerdo.
Paivio explicó estos resultados a partir de la hipótesis de la codificación dual. Las palabras concretas que son fácilmente imaginables se codifican por dos vías, la vía verbal y la vía visual. La vía verbal, el significado, y la vía visual, la representación visual. Las palabras que pueden imaginarse fácilmente pueden hacerlo a través de las dos vías, y cuando una no funciona, siempre se puede recurrir a la otra. 4.3.1.4 Hipótesis de los niveles de procesamiento. En los años 70, los investigadores de la memoria habían observado en sus experimentos la información semántica del estímulo. Se propusieron diferentes hipótesis para explicar el papel del significado en el recuerdo a largo plazo. Uno de los primeros intentos se basó en los diferentes códigos de representación utilizados por la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En la memoria a corto plazo, los códigos fonológicos basados en el sonido caracterizarían la representación en este sistema, mientras que en la memoria a largo plazo, la representación de la información se basaría en un código semántico que resultaría más efectivo para recuperarla posteriormente. Por lo tanto, memoria a corto plazo, códigos fonológicos; memoria a largo plazo, códigos semánticos. Esta hipótesis, sin embargo, no explica la razón por la que un código semántico es mejor que un código fonológico para el recuerdo. Fergus Craig y Robert Lockhart propusieron la hipótesis de los niveles de procesamiento. El tipo de procesamiento que la persona pone en marcha cuando registra o codifica la información determinaría la efectividad del recuerdo. Craig y Lockhart distinguieron entre un procesamiento superficial y un procesamiento profundo. En primer lugar, en el procesamiento superficial no implica el significado del estímulo y produce un trazo en la memoria menos duradero. En cambio, el procesamiento profundo conlleva un análisis del significado del estímulo y resulta en un trazo de memoria de mayor durabilidad. En 1975, realizaron una serie de experimentos utilizando palabras presentadas visualmente sobre las que los participantes tenían que emitir juicios diferentes. Estos juicios requerían bien de procesamiento superficial basado en los rasgos físicos de las palabras, o bien de un procesamiento fonológico basado en el sonido, o bien de un procesamiento profundo basado en el significado. Después de evaluar el reconocimiento de palabras en función de los tres tipos de procesamiento, encontraron una clara ventaja en la codificación profunda frente a la codificación estructural o fonológica, es decir, la codificación profunda basada en el significado, ¿vale? El efecto de los niveles de procesamiento es robusto. Ha sido replicado en muchos estudios independientes del tipo de tarea, recuerdo o reconocimiento. Es robusto independientemente de si el aprendizaje es intencional, es decir, los participantes saben que tendrán que realizar una prueba de memoria después, o incidental, es decir, que no saben que tendrán que realizar una prueba de memoria después de una presentación de los estímulos. No obstante, en las últimas décadas ha sido objeto de críticas, tanto a nivel teórico como metodológico, lo cual ha impedido avances posteriores. Eysenck, en 2011, critica la ausencia de una medida objetiva de la profundidad de procesamiento o extensión de la codificación, ¿vale? Entonces critica la ausencia de una medida objetiva. De igual forma, aunque la profundidad afecta al componente de recuperación del recuerdo, es irrelevante a la hora de determinar las estrategias de recuperación y el componente de decisión implicado en el recuerdo y en el reconocimiento utilizados por el individuo. 4.3.1.5 Organización de la información. La organización semántica parece favorecer el aprendizaje. Ya hemos visto que el procesamiento semántico o basado en el significado de los estímulos facilita el recuerdo. Hipótesis de los niveles de procesamiento, es decir, lo que hemos visto anteriormente. Pero, ¿hay otras formas de organizar la información para facilitar su recuerdo? La respuesta rotunda es sí. Los primeros estudios experimentales, utilizando pruebas de recuerdo serial,
en las que el participante debe informar de elementos estudiados en el mismo orden de presentación que en la fase de prueba, como los trigramas de sílabas sin sentido de Ebbinghaus, no permitían verificar el papel de la organización del material. Trabajos posteriores, utilizando las pruebas de recuerdo libre, donde el orden de los elementos en la fase de prueba es el que el propio participante decide, han mostrado que la organización de la información a estudiar es beneficiosa para la memoria. El estudio de Bower, en 1969, es un claro ejemplo de organización jerárquica. Uno de los objetivos fue el de comparar el recuerdo libre de listas de palabras que se presentaban bien de forma jerárquica o bien de forma aleatorizada, es decir, todos los ítems entremezclados. Sus resultados mostraron que el recuerdo de los ítems en la presentación jerárquica fue mayor, aproximadamente un 65% de media, que en la condición aleatorizada, aproximadamente un 19%. Otras formas de organizar la información también facilita el recuerdo. ¿Recuerdas cuándo aprendiste las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, etc. en orden alfabético? Este tipo de organización fue denominada por Tulbin como organización primaria e incluiría estrategias como la ordenación y o el agrupamiento, chunking o agrupamiento. La organización secundaria, por su parte, implicaría estrategias fonológicas y semánticas. La evidencia científica parece sugerir que tanto si es el experimentador el que impone una organización determinada, por ejemplo, presentando pares de palabras asociadas tipo hombre-mujer, o relacionadas semánticamente tipo enfermero, medicina, paciente, cirugía, venda en la fase de codificación o estudio, como cuando es el propio individuo el que utiliza su propia organización subjetiva y éste se beneficia del hecho de que la memoria humana aparentemente se encuentra organizada de algún modo. 4.3.1.6 Aprendizaje incidental y aprendizaje intencional. ¿La intención de aprender algo mejora el aprendizaje? En una situación experimental, la distinción entre aprendizaje incidental e intencional viene marcado por la naturaleza de las instrucciones realizadas en la fase de codificación. En las pruebas de aprendizaje incidental, el individuo no sabe que después de encontrarse con el conjunto de ítems que el experimentador le ha presentado, tendrá que realizar una prueba de memoria. En las tareas intencionales, el experimentador deja claro que un tiempo después de la presentación de los ítems se le pedirá que los recuerden. En los primeros resultados obtenidos en laboratorio, no parecía que fuera importante el propósito de las instrucciones recibidas, es decir, la intención de aprender, como podríamos pensar, sino más bien qué es lo que se hacía con la información recibida. En este caso, la naturaleza de las actividades realizadas durante la codificación de la información. Estudios pioneros como los de Mandler o Hyde y Jenkins fueron claves para esta información. En los años 60, Mandler realizó un experimento en el que pidió a 4 grupos de participantes que visualizaran un conjunto de tarjetas en las que aparecía una palabra escrita. Todos los grupos recibieron las mismas tarjetas, pero las instrucciones sobre lo que tenían que hacer con las tarjetas difirieron. 2 grupos recibieron instrucciones explícitas para estudiar las palabras porque después realizarían una prueba de memoria, con la diferencia de que a uno de ellos solo se le dio esa instrucción y al otro grupo, además, se le pidió primero que agrupara las palabras en función de la categoría. Los resultados mostraron un rendimiento similar de todos los grupos a excepción del grupo de aprendizaje incidental. Este se limitó a colocar las tarjetas en columnas y rindió peor, aunque el grupo que procesó las palabras semánticamente rindió de manera similar a los grupos de aprendizaje intencional. Estudios posteriores del grupo de Jenkins corroboraron estos resultados. Hyde y Jenkins, en 1969, presentaron un listado de 24 palabras a 7 grupos de estudiantes universitarios. Los participantes, en 6 de los grupos, tenían que realizar alguna de estas 3 tareas. La primera tarea, juzgar lo agradable o desagradable que les resultaba la palabra. En segundo lugar,
detectar qué palabras del listado contenían una determinada letra, por ejemplo, la letra E. Y la tercera tarea, estimar el número de letras que contenían las palabras. 3 grupos realizaron su tarea en condición de aprendizaje incidental, mientras que los otros 3 grupos en condición de aprendizaje intencional. Un último grupo, el grupo control, no recibió ninguna de las 3 instrucciones que recibió el resto de los grupos y solo realizó la prueba de recuerdo libre al finalizar la sesión. 2 variables independientes manipuladas. La primera fue el tipo de aprendizaje y tenía 2 niveles, incidental o intencional. La segunda fue el tipo de instrucción recibida en la fase de codificación o estudio y tenía 4 niveles, tarea agradable o desagradable, detección de la letra E, número de letras en una palabra o sin orientación. Estos eran los 4 niveles para esta segunda variable independiente. Ambas variables independientes fueron manipuladas intersujetos. La variable dependiente principal fue el número de palabras recordadas en la fase de prueba. Los resultados, independientemente de la intencionalidad o no del aprendizaje, el mejor recuerdo se dio cuando los participantes tuvieron que codificar semánticamente las palabras en la fase de estudio, que es la orientación agradable o desagradable. La intencionalidad en el recuerdo solo fue significativa en la condición de orientación número de letras, donde la codificación realizada fue estructural, así como ligeramente en la condición de detección de la letra E, que también parece exigir una codificación estructural. Vale, entonces, el número de palabras más recordadas se da en la condición agradable-desagradable. En resumen, en tareas de laboratorio se ha observado que la intencionalidad en el recuerdo no es necesariamente el mejor predictor del rendimiento en las tareas de memoria. Sin embargo, esto plantea la pregunta de si prestar atención a algo es necesario para recordarlo y si los resultados obtenidos se pueden extrapolar al funcionamiento de la memoria en el mundo real. 4.3.1.7. El papel de la atención. Muchos estudios han demostrado que la falta de atención puede provocar amnesia para los estímulos previamente percibidos. Las investigaciones pioneras realizadas por Mack y Rock en 1998 demostraron que cuando las personas no dirigen su atención a un determinado objeto que se presenta directamente en su campo visual, dejan de ver el objeto, fenómeno conocido como inattentional blindness o ceguera intencional. Esta amnesia por falta de atención ha sido explicada por Wolf en 1999 como un fallo en el control atencional y en la interrupción en la codificación de los objetos en la memoria. La memoria incidental para objetos cotidianos es bastante pobre en lo que respecta a los detalles, y la ceguera intencional ha sido uno de los mecanismos utilizados para explicar el bajo rendimiento de nuestra memoria con objetos con los que interactuamos en nuestro día a día. Respecto al papel de la atención en la memoria episódica, muchos trabajos han explorado las relaciones entre atención y memoria cuando la recuperación es explícita o declarativa y también implícita o no declarativa. Tanto en tareas de recuperación explícita como implícita se han manipulado los efectos de la atención tanto a través de sus mecanismos divididos como de sus mecanismos selectivos. Las manipulaciones también se han realizado durante las fases de codificación o de recuperación. La atención dividida, AD, implica repartir los recursos entre 2 tareas, mientras que la atención selectiva, AS, requiere que los participantes seleccionen uno o varios estímulos mientras ignoran o inhiben otros estímulos. Vale, ahora vamos a ver manipulaciones de la atención durante la fase de codificación de estímulos. En condiciones de atención dividida, durante esta fase se reduce mucho el rendimiento posterior tanto si se utilizan tareas de recuerdo como si se utilizan tareas de reconocimiento. Las manipulaciones en la atención selectiva producen déficits similares a los producidos en las condiciones de atención dividida. Uno de los estudios pioneros en este contexto fue el de Rock y Goodman en 1981,
sobre la interacción entre la atención selectiva y la memoria de reconocimiento. A los participantes se les presentaban objetos individuales en la condición de atención plena y superpuestos en la condición de atención selectiva. Los resultados mostraron que en la condición de atención selectiva, objetos solapados, el rendimiento de memoria fue más bajo que en la condición de atención plena con los objetos individuales. Ahora vamos a ver manipulaciones de la atención durante la fase de recuperación de la memoria. Craig, en 1996, presentó auditivamente a sus participantes listas o pares de palabras. El objetivo era examinar los efectos de la atención dividida en la codificación y recuperación, en tareas de recuerdo libre, recuerdo con claves y reconocimiento mientras se realizaba una tarea visual de tiempo de reacción secundaria que exigía respuestas manuales. Cuando la atención dividida se manipuló durante la codificación, el rendimiento se redujo bastante en comparación con las condiciones de atención plena. Y cuando la atención dividida se manipuló durante la fase de recuperación, apenas afectaron al rendimiento en la memoria. Sin embargo, algunos estudios han obtenido resultados contradictorios. Goethe y Nave Benjamin en 2013 examinaron la influencia de la atención dividida durante la recuperación, encontrando que los pacientes tenían un rendimiento inferior en las condiciones de atención dividida en comparación con las condiciones de atención plena. Moen et al. En 2017 también encontraron efectos negativos de la distracción durante la fase de recuperación. Sintetizando, la atención parece ser necesaria tanto durante la fase de codificación como durante la recuperación explícita de la información. Aunque los mecanismos atencionales puestos en marcha, que serían los divididos o selectivos, así como la fase en la que se manipulen, codificación o recuperación, parecen modular los efectos en este tipo de memoria. 4.3.1.8 La memoria emocional. No iba nada desencaminado Bacon cuando afirmaba que la memoria se ve favorecida por todo aquello que impresione una pasión poderosa que inspire miedo, por ejemplo, o asombro, vergüenza o alegría. El recuerdo de nuestro primer beso, ese viaje que hicimos o la primera vez que suspendemos un examen son algunos ejemplos en los que advertimos que la memoria se ve fortalecida cuando media la emoción. Esta relación entre memoria y emoción también podemos observarla en el laboratorio. La emoción ejerce efectos diferentes en la memoria, más recuerdos emocionales cualitativamente más vívidos y con más detalles si los comparamos con la información de carácter neutro. Parece existir un acuerdo en relación con la activación, arousal, que provocan los estímulos emocionales. A mayor nivel de activación, mejor recuerdo. La relación entre memoria y emoción, mediada por la valencia, positiva o negativa, genera un patrón de resultados más ambiguos. En el laboratorio, el recuerdo y reconocimiento de estímulos emocionales con valencia positiva y negativa suele ser similar, y cuando se han encontrado diferencias han ido a favor de los eventos negativos. Sin embargo, estudios sobre memoria autobiográfica muestran en ocasiones un sesgo hacia los eventos positivos, aunque como ya veremos, esta relación parece estar mediada por la edad. Con respecto a los eventos negativos, se ha observado que los eventos emocionalmente estresantes pueden producir efectos contrarios en la memoria. Por un lado, un recuerdo muy preciso, memoria fotográfica o flashback, y por otro lado, una importante dificultad para evocar el evento, amnesia. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el trastorno del estrés postraumático. Otro debate involucra el recuerdo de la información central y el recuerdo del detalle o información contextual. La emoción podría mejorar la memoria para el contenido central. No parece mejorarla para la información contextual o para la asociación entre la central y la contextual. Por ejemplo, es fácil que nos acordemos que el otro día en la playa nos encontramos con ese amigo de la infancia que llevábamos décadas sin ver y, sin embargo, no recordemos qué comimos, el bañador que llevábamos puesto, etc.
La interacción entre la memoria y emoción es bastante compleja y ocurre a distintos niveles del procesamiento, desde la codificación inicial del evento y la consolidación de las huellas de memoria hasta su recuperación a largo plazo. Un fenómeno ampliamente abordado es el efecto de la memoria congruente con el estado de ánimo. Todos hemos sido conscientes en más de una ocasión de que nuestros recuerdos tienden a ser más positivos cuando nos encontramos felices y más negativos cuando nos encontramos tristes. Este sesgo en el recuerdo facilita el acceso a los recuerdos de determinada naturaleza en función del estado de ánimo. Otro efecto diferente es el de la memoria dependiente del estado de ánimo, en el cual la dependencia entre emoción y memoria se sitúa en el contexto en el que se ha realizado el aprendizaje. Si el contexto en el que se aprende algo implica un estado de ánimo positivo, entonces esa información se recordará mejor si durante la recuperación la persona tiene ese estado de ánimo. Lo mismo ocurrirá en estados de ánimo negativo o neutro. Un estudio muy interesante al respecto lo realizaron en los años 90 H y colaboradores. Indujeron a los participantes a un estado de ánimo agradable o desagradable utilizando la música alegre o música melancólica durante la codificación de una serie de eventos. Indujeron de nuevo diferentes estados de ánimo durante la recuperación de los eventos. Los resultados mostraron que cuando el estado de ánimo durante la recuperación era el mismo que el que había experimentado durante la codificación, el recuerdo fue mejor, independientemente de que los eventos recordados tuvieran una valencia emocional positiva, negativa o neutra. 4.3.1.9 Repaso de mantenimiento y repaso de elaboración. Respecto a la función del repaso, Wag y Norman en 1965 señalaron que el repaso tenía un doble propósito. En primer lugar, mantener los elementos en un almacén a corto plazo. Y en segundo lugar, transferir la información sobre esos elementos a un almacén a largo plazo más permanente. Este punto de vista fue respaldado por Atkinson y Shiffrin en 1968, quienes argumentaron que la función principal del repaso era la de mantener un pequeño conjunto de elementos en el almacén a corto plazo mediante la repetición. También argumentaron que cualquier información en el almacén a corto plazo se transfiere al almacén a largo plazo en algún grado durante su estancia en ese almacén. Aunque esta noción ha recibido un buen apoyo de los estudios que incluyen un procedimiento de repaso, en estos estudios la probabilidad de recuperación de un ítem del almacén a largo plazo variaba directamente en función del número de repasos que recibía el ítem. Investigaciones posteriores han demostrado que existen diferentes tipos de repaso que no son igualmente efectivos para lograr la transferencia entre almacenes. Craig y Watkins, en 1973, pusieron a prueba los efectos de diferentes tipos de repaso en la recuperación posterior de una serie de elementos. Vamos a leer el recuadro del estudio de Craig y Watkins. El objetivo era estudiar si cualquier tipo de repaso es eficiente para mejorar el recuerdo de una serie de listas de palabras. Procedimiento. Los participantes tenían que escuchar una serie de listas de palabras e informar después de cada lista solo de la última palabra que comenzaba con una letra determinada o letra crítica. Por ejemplo, la letra crítica A y la última palabra de la lista, animal. Antes de la presentación de cada lista, los participantes eran informados de cuál era la letra crítica de cada lista, y cuando los participantes la escuchaban, debían mantener en la mente la palabra crítica hasta que se presentara, si se presentaba, otra palabra que empezara por la letra crítica, momento en el que debían abandonar la primera palabra y sustituirla por la segunda. Una vez finalizada la lista, los participantes debían anotar solo la última palabra crítica escuchada. Se utilizaron 3 ritmos diferentes de presentación de las palabras: 0,5, 1 o 2 segundos. De este modo, el tiempo que una palabra crítica se mantenía en la memoria a corto plazo variaba tanto en función de la velocidad de presentación como del número de palabras no críticas entre la presentación y el reemplazamiento por otra palabra crítica. Por ejemplo, cuando la letra G era la letra crítica y empezaba
y la lista empezaba por jardín, grano, mesa, fútbol, jirafa, gorra, el participante primero retenía grano y luego la sustituía por gorra. Si las palabras restantes no eran críticas, es decir, no empezaban por G, gorra era la palabra que tenían que informar al final de la lista. Tras la presentación de todas las listas, se pedía inesperadamente a los participantes que recuperaran el mayor número posible de palabras de todas las listas. Análisis y resultados. Para cada tasa de presentación, 0,5, 1 o 2 segundos, se examinó la recuperación retrasada de las palabras críticas reemplazadas e informadas en función del número de presentaciones no críticas durante las cuales se mantuvieron las palabras en la memoria a corto plazo. Presumiblemente, si el tiempo en la memoria a corto plazo predice la recuperación de la memoria a largo plazo, entonces el rendimiento en la prueba final de las palabras de todas las listas deberían aumentar directamente en función del número de palabras no críticas intervinientes y ser precisamente proporcional al ritmo de presentación, bajo, medio o rápido. En cuanto a las conclusiones, el hallazgo más interesante en este estudio fue que la probabilidad de recuperar un elemento del almacén a largo plazo fue independiente del número de palabras no críticas intervinientes. Este resultado contradecía la idea de que la probabilidad de recuperación aumenta necesariamente en proporción directa a la cantidad total de tiempo en que se ha pensado o atendido un elemento. Por otra parte, la recuperación estaba inversamente relacionada con la tasa de presentación. El mejor rendimiento se dio con el ritmo de presentación lenta, 2 segundos. Los autores sugirieron que el participante utilizó la duración del intervalo entre ítems para procesar o analizar más profundamente la última palabra presentada. La ausencia de un efecto del valor I. El valor I es el número de palabras no críticas intervinientes, ¿vale? Entonces, la ausencia de un efecto del valor I implicaba que el uso de un proceso de repaso fue suficiente para retener un ítem crítico en estado de alta accesibilidad durante la presentación del ítem no crítico subsiguiente, pero no tuvo efectos a largo plazo. Sin embargo, hoy en día los resultados serían incongruentes con las pruebas que indican que la retención varía en función de la cantidad de ensayos y la repetición. Los autores resolvieron esta discrepancia postulando 2 modos distintos de repaso. El primero consistía en un simple proceso de mantenimiento, que no tendría efecto sobre la recuperación a largo plazo, mientras que el segundo implicaría un proceso más elaborativo, que sí tendría efecto sobre la recuperación a largo plazo. En otras palabras, el tiempo de almacenamiento a corto plazo solo predecirá el rendimiento posterior del almacenamiento a largo plazo cuando el participante haya utilizado el tiempo para codificar los elementos de manera elaborativa.